Muy buenas noches, hermanos, pase bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, viernes 19 de noviembre, vamos a estar teniendo un encuentro de sanación y de liberación con nuestro Señor Jesucristo, a través del cual vamos a desarrollar un tema que tiene por nombre cómo cerrarle la boca al diablo. Antes de comenzar, te invitaría a que ahí en tu casa pudieras tener un cuaderno de apuntes. Vamos a utilizar el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1, el texto que vamos a utilizar para iluminar esta reflexión. Y pues bien, vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos conceda la gracia de poder en esta noche abrir nuestro corazón, dejar que Él nos sane, dejar que Él nos cure. Como dice la Escritura, tu enemigo te ha perseguido, pero pronto verás su ruina y podrás poner el pie sobre su cuello. Vamos a empezar adorando a nuestro Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, pidiéndole a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo que surjan sobre nosotros y que huyan ante su presencia los que nos odian. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos en esta noche santa, gloriosa y bendita, amadísimo Señor Jesús, queremos ponernos ante ti y en tu presencia, sometiéndonos total y exclusivamente a ti. Queremos que vengas con tu poder, con tu gloria, a ejercer tu dominio, tu señorío en nuestras vidas y en todo lo que tenemos.
Queremos someter ante ti, Señor, cada preocupación, cada tristeza, cada angustia. Ponerlo todo ante tu divina presencia para que todo sea administrado en orden a tu santa y divina voluntad. Jesús, ven a salvarnos, Señor. Ven a nuestro encuentro, Salvador nuestro. Ven a socorrer a aquellos que te buscamos con sincero corazón, que esperamos de ti tu misericordia y que en esta hora venimos, Señor, anhelando la liberación que proviene de ti. Que así como miraste a aquella mujer encorvada que llevaba años de su vida sometida a las fuerzas y al poder del maligno, y acercándote tú, Señor, a ella, la liberaste, la desataste. Así te pedimos, Señor, que con compasión, con misericordia, nos mires a nosotros tan dominados, tan vejados, tan afectados por las insidias del maligno. Ven a liberarnos, Jesús. Ven a liberarnos, Señor Jesús. Ven con tu divino poder. Ven, Señor, a nuestras vidas. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Amadísimo Salvador, nos ponemos en tus santas y benditas manos. Queremos dejarnos en ti. Queremos descansar en ti, Señor. Con todo aquello que hay en nuestra vida. Con todo aquello que en esta noche nos preocupa. Con todo aquello que nos aflige, con todo aquello que nos está pasando. Ayúdanos, Señor, a que podamos experimentar en esta hora tu gloria y tu poder, Señor. Ven, Jesús. Ven pronto a socorrernos. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Dile conmigo a Jesús, toma mi vida entera, toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor.
haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Porque solamente aquello que esté sometido a los pies de Jesús, solamente aquel que por entero se haya sometido a los pies de Jesús, solo aquel gozará de su amparo, de su auxilio, de su socorro. El diablo suele atacar aquellas áreas de nuestra vida que aún no están sometidas al señorío de Jesús. Entrégale tu vida y todo lo que hay en tu vida al Señor. Entrégale tu pasado, tu presente, entrégale tu futuro. Entrégale al Señor tus sueños, tus anhelos, aquello por lo cual tanto le estás pidiendo al Señor. Entrégale a Él todas aquellas cosas que no están bien en tu vida. Entrégale tu salud, la física, la psíquica y la espiritual. Entrégale tu matrimonio a tus hijos, a tus padres, tu trabajo o tu necesidad de Él. Entrégate a Jesús con todo lo que cargas, con todo lo que llevas a cuestas. Entrégale al Señor aquello que hace tiempo te está pidiendo. Entrégale a Jesús el control absoluto de tu vida. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada, no me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. De manera especial vamos a entregarle al Señor aquella área de nuestra vida, aquello por lo cual nos estamos preocupando tanto. Mira en tu interior. ¿Qué es lo que tanto te está preocupando? Aquello en lo que tú no tienes control en tu vida, ponlo en las manos de Jesús para que Él tome el control.
aquello en lo cual tú dices, ¿qué puedo hacer aquí? Ponlo en las manos del Señor, porque Él puede efectivamente hacer más de lo que nosotros podemos pensar, de lo que nosotros podemos imaginar. Porque poderoso es el Señor, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Si te acercas a Jesús con las manos llenas, ¿cómo te vas a sujetar de Él? Déjale a Él todo lo que te preocupa y verás cómo Dios de todo ello se ocupa. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Dile conmigo a Jesús. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Una vez más. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti, mi buen Jesús. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Señor santo y poderoso, Dios glorioso y bendito. Alabado seas, porque hoy nos sabemos en tus manos, Señor. Porque hoy sabemos que tú, Señor, tomas nuestras vidas, que tú, el Dios de la paz, aplastarás bien pronto a Satanás bajo nuestros pies. Por tu gracia, Señor Jesús, alabado seas, bendecido seas, glorificado seas, Señor. Santo y digno eres tú, Señor. Bendito Jesús, Hijo de Dios. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. Damos alabanza a tu nombre, oh Dios bendito. Te glorificamos a ti, Salvador, Rey nuestro. Ashara mara mara suyara mariara marayara itra. Ashara mara mara suyara itra, karama suyara itra. Quita, Señor Dios nuestro, la carga pesada
que hay sobre nosotros. Ven, Señor, a enderezar nuestros caminos. Ven, Señor, a alinear nuestros pasos en tu paz. Alabado seas, oh Jesús. Con tu divino poder, ven a nuestras vidas, Señor. Ven a salvarnos. Ven a liberarnos, Señor Dios nuestro. Ashitra y Aramastu y Aramara y Araitra. Aramasutu y Aramasitra y Araitra. Somos tuyos, Señor. Manifiesta en nosotros tu gloria, para que contemplando tu poder, Señor, anunciemos tu gracia y tu favor. Ushara masayara marabaraitra. Usamana masutu shitra yaraitra. Solo tú sabes, Señor, cuántos viendo esta transmisión están angustiados, preocupados, desesperados. Sé tú su paz. Sé tú, Señor, su socorro. Sé tú, Señor, en esta hora su refugio. Asamana jana mashitra yaraitra. Ushana mana manana jara viria variara bara suya la variaraitra. Shata japa samana masuya raitra. Suya ramasaya raitra. Ushana mana jara masuri mamana saya raitra. Suya ramasitra yara hasatra yaraitra. Shitra yaraitra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Padre, nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Padre, líbranos del mal. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tus manos benditas y misericordiosas sobre nosotros, para liberarnos de todo poder, de toda fuerza, de toda potestad diabólica, Señor. Porque nuestro Salvador Jesús, tu unigénito Hijo, nos exhortó y nos enseñó a pedirte a ti la gracia de ser liberados del mal. Libéranos, Señor, del mal que se haya manifestado en nuestra vida, del mal que se haya manifestado en nuestro cuerpo, Amanahara Mashitra Yaraisha, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Libéranos, Padre, en el nombre de Jesús, de todo maleficio, del ocultismo, de la envidia, de toda forma de hechizo, Ashara Barajara Barajara Shitra Yaraisha, de toda maldición, Aprasan Barajara Bapasa para Bashitra Yaraitra, del mal oculto, Aprashi Prasana Manamana Shitra Yaraitra. Libéranos, Padre, en el nombre de Jesús, de las insidias del diablo. Ushine mananajara masi para yaraitra. Shitra yaramana mananasa trayaraitra. Y concédenos, Padre, por mediación de tu santo siervo, la gracia de que libres de todo mal
libres de todo temor, te podamos servir todos los días de nuestra vida, gozando siempre de tu presencia. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos y en tu presencia y queremos pedirte que selles el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando. Sella nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Sella con tu sangre la transmisión y recepción de esta señal, para que la palabra de gracia y de salvación que ha de ser predicada, Señor, desate toda bendición en los hogares de mis hermanos. Que esta palabra que trae tu presencia a nuestra vida como una luz poderosa, disipe toda tiniebla en nuestro hogar, disipe toda oscuridad en nosotros. Oh amado Salvador Jesucristo, así como tú exorcizaste al endemoniado de Gerasa, así como exorcizaste al endemoniado epiléptico, así como liberaste a aquella mujer que estaba 18 años encorvada y atada por Satanás. Ven, Señor, a nuestras vidas a liberarnos. Ven, Señor, a exorcizarnos de nuestros males. Ven, Señor, a poner en fuga toda obra de maldad, para que, llenos de tu presencia, sometidos Satanás bajo nuestros pies, podamos por tu gracia alabarte y bendecirte por siempre. Ven, Espíritu Santo, a nosotros en esta noche gloriosa. Ven, oh dulce huésped de nuestra alma. Ven a este corazón nuestro que tú has creado. Ven a liberarlo de sus miedos y de sus angustias. Ven a tocarlo con tu divino poder, para que lo que esté apagado se encienda, para que lo que esté tibio se caliente, para que lo que esté frío comience a arder en tu presencia. Espíritu Santo de Dios, ven a llenarnos de tu fuerza. Ven a llenarnos con tu poder. Ven, Espíritu Santo de Dios, a liberarnos en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro cuerpo de todo influjo, de toda mentira, de toda confusión, de todo engaño del maligno. Ven, Espíritu Santo, sobre nuestra debilidad. Ven y haznos en ti fuertes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y especialísima Madre de cada uno de nosotros, se ha puesto en fuga toda obra de las tinieblas, que por su intercesión el Dios uno y trino enderezque en nosotros los caminos que el diablo haya torcido, y que en la advocación de la Virgen de Satanudos, cada nudo que el diablo haya atado en nuestra vida sea desatado, para que toda gracia y toda bendición de parte del Señor nos alcance.
Pedimos también en esta noche intercesión a la Iglesia triunfante. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Santa Gema, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros. Santo Domingo Sabio, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. San Marcelino Champañá, ruega por nosotros. San Juan María de Vianney, ruega por nosotros. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último rezamos la oración de León XIII, la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder, es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir, por Israel de Cristo. Para aquellos que no tengo la bendición de conocer, mi nombre es Israel Pelán Cruz, yo soy misionero en el movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y tengo en esta hora la inmensa alegría de poder acompañarles y de poder servirles en la mesa de la palabra y poder acompañarles en la oración de intercesión, en la oración en la que le vamos a pedir al Señor por nuestra sanación, por nuestra liberación. Este es el último encuentro de sanación que hacemos en este año. Siempre una vez al mes tenemos este tipo de encuentro, porque todos los lunes hacemos cursos de formación y siempre es importante también, si quiere una vez al mes, orar por los hermanos, por sus necesidades psicológicas, físicas y espirituales. Bendito sea el Señor por ello, porque hoy día acabamos con un tema de liberación, ¿no? Hoy día vamos a tocar otro aspecto más de liberación. Desde hace ya 3 meses, el Señor ha puesto en este pobre corazón el ir acabando el año con temas de liberación. Este tema de liberación que vamos a dar en esta noche te va a preparar para la próxima semana, que es del 22 al 26 de noviembre, que estaré haciendo todo un taller de sanación interior sobre los miedos. Estaré hablando de esto al final. Y ese taller de liberación y de sanación sobre los miedos te va a preparar para el retiro del 17, 18 y 19 de diciembre. El retiro se llama Sálvame, ¿no? Para aquellos que necesitamos que el Señor nos rescate de aquella situación de desgracia en la que nos encontramos. Sálvame. Entonces, como te das cuenta, todo esto que estamos haciendo, el Señor lo permite en su infinita misericordia para servirles a ustedes, para acercarse Él más a sus corazones y podamos encontrar en Él aquella gracia que necesitamos para caminar y ordenar nuestra vida en los senderos de su paz. Hoy día, entonces, vamos a desarrollar un tema de liberación que tiene por nombre ¿Cómo cerrarle la boca al diablo? ¿Cómo cerrarle la boca al diablo? Y pues bien, vamos a utilizar el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1 hacia adelante.
Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 adelante. Yo te invitaría a que puedas tener un cuaderno de apuntes, porque voy a decir varias cosas que tienen que ver con la demonología y que tienen que ver con el ministerio de liberación. Entonces, probablemente el tomar nota de esto te va a ayudar a tener un poco más de conciencia sobre este aspecto de la vida cristiana. Este aspecto que tiene que ver con lo que se conoce como el combate espiritual. ¿Cómo cerrarle la boca al diablo? Mateo 4.1 dice la Sagrada Escritura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Dice entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Es palabra del Señor. Pues bien, el diablo, en el ejercicio de su poder maléfico y pervertidor, puede hacer en contra del hombre dos cosas: inducirlo al mal y provocarle el mal. Cuando hablamos de inducir al mal, a esta primera forma de actividad demoníaca, se le conoce como la manifestación ordinaria, ¿no? Esta es una actividad ordinaria del diablo. Aquí no hay signos, no hay una evidencia de su presencia. Es algo común a todos, ordinariamente todos vamos a ser tentados, ¿no? Aquí el diablo tiene como objetivo, repito, inducir a la persona al mal. Inducir a la persona al mal. La segunda forma, como el diablo hace ejercicio de su poder maléfico y pervertidor, como hemos dicho, en contra del hombre, en la primera es inducir al mal, en esta es provocarle el mal, de manera más directa. Este tipo específico de manifestación se conoce como la actividad extraordinaria del diablo. Entonces,
Hay una actividad ordinaria, hay una actividad extraordinaria. Y decimos que es una actividad extraordinaria en el sentido que no es común y que sale del orden de lo ordinario, de lo cotidiano. Aquí sí, a diferencia de la primera, hay evidencias de su presencia, aunque hará falta que se ejerza el discernimiento de espíritus para poder confirmarlo. No es algo muy común, es algo extraño, por eso es que es extraordinario, más allá del ordinario, ¿no? Respecto a este modo en particular, ¿no? de disturbio diabólico, ¿no? A través del cual el diablo provoca el mal, hay algunos signos de este disturbio, ¿no? El primero es una molestia personal, ¿no? En donde la persona sufre de todo tipo de tentaciones muy intensas, casi irresistibles, que generan un estado de turbación interior, que la persona se siente desanimada, angustiada, muy perturbada, ¿no? Este es un primer signo, pero vamos a decir algunas cosas más específicas más adelante. Un segundo signo es que a veces hay molestias físicas, ¿no? Molestias en un lugar específico, ¿no? Lugares en donde el diablo puede de manera directa o indirecta manifestarse en el ambiente, incluso hasta en animales, ¿no? Y la tercera forma es la posesión diabólica, en donde él ocupa a la persona ejerciendo un dominio sobre el cuerpo del individuo. Entonces, en esta noche en particular quiero hablar sobre ese modo en particular de actividad demoníaca, extraordinaria, en donde el diablo busca provocar el mal, generando una molestia personal, ¿no? El diablo busca generar un estado psicológico de angustia, de perturbación. A esto también se le conoce como tentación demoníaca, ¿no? Entonces voy a poner algunos ejemplos, porque no todos los estados de angustia o no todas las personas que se pueden sentir perturbadas con una idea o anímicamente podemos referir que esto es una actividad demoníaca. Por eso, repito, hay que ejercer un discernimiento de espíritus. Sin embargo, voy a contar algunos testimonios para iluminar un poco más esta cuestión. Estuvimos con un grupo de hermanos dando un retiro de liberación, no de sanación, en realidad era, pero el Señor terminó siempre derivándonos hacia la liberación, ¿no? Y nos tocó durante la oración, estábamos haciendo una efusión del Espíritu Santo, con varios hermanos, y en ese momento pues había un diácono, aún no era sacerdote. Había un diácono que cayó en el suelo y comenzó a estirarse sus extremidades y quedó todo entumecido, ¿no? El hombre comenzó a temblar, se sentía congelado, entonces todas las personas a su alrededor pues como que se asustaron por esto, porque hubieron algunos gritos, algunos alaridos. Tuvimos que retirar a un grupo de personas, solamente nos quedamos porque habían laicos también, retiramos a los laicos, nos quedamos solamente con los sacerdotes, ¿no? Con los frailes de aquel lugar, y comenzamos a orar por el hermano pidiéndole a nuestro Salvador Jesús que lo liberara. Pues bien, después de la experiencia de liberación que este hombre tuvo, se incorporó, se puso a llorar profundamente. Ahí vino pues una sanación del Señor y se abrazó a sus hermanos y entre todos lloraron, ¿no? Se abrazaron y él dijo: ustedes son mis hermanos, ustedes son mi familia. Yo no sé qué es lo que pasaba en esa comunidad religiosa, pero todos lloraron profundamente tras esta experiencia de liberación. Fue algo muy notoria la acción del Señor, ¿no? Y pues bien, después de un tiempo, le escucho a este sacerdote un testimonio, ¿no? Justo estaba yo en una misa, ya cuando él es sacerdote, le escucho dar a él un testimonio en una jornada, ¿no? Yo estaba viviendo la jornada, y el sacerdote cuenta esta experiencia, ¿no? Hace tiempo yo tuve una experiencia de este tipo, y yo pensé que no servía para el ministerio sacerdotal, decía él. Y yo pensé que no servía
porque tenía ataques de lujuria. Y no solamente eran pensamientos, eran imágenes, y me sentía muy perturbado, muy angustiado, muy desanimado. Pensaba que yo no servía para este ministerio, pensaba que el Señor se había equivocado en mi vocación, y comenzó a hablar al respecto, ¿no? Y que mis heridas, y que acá yo pensaba que no servía. Y después de esa oración, dijo el hermano, después de esa oración, esa tentación dejó de tener la misma fuerza. Esa tentación ya no me hacía daño de la misma manera. Ojo con eso, ¿ah? Mira este detalle. Es decir, siguió teniendo naturalmente tentaciones de lujuria. De ordinario las vamos a tener. Pero ¿qué es lo que describe? Ya no tenía la misma fuerza. Ya no me hería tanto. Ya no me dañaba tanto. Entonces, ahí pues este hombre fue liberado de esto que estamos señalando, ¿no? De una actividad extraordinaria del diablo, llamada tentación diabólica o tentación demoníaca. Otro ejemplo. Estaba discutiendo una pareja de esposos, entonces la esposa me manda un mensaje de texto, ¿no? Me dice, hermano, mi esposo se ha puesto muy agresivo, está que grita, se ha puesto iracundo con los niños, hermano, lo desconozco en este momento, por favor, ayúdame. Entonces me escribe así la esposa, ¿no? Entonces yo inmediatamente llamo al hermano porque estaba libre, ¿no? Conozco a estos esposos, entonces justo en ese momento yo estaba libre. Entonces lo llamo al hermano, hermano, ¿cómo estás? Y me dice, en este momento no quiero hablar. Hermano, en este momento Jesús me pide que hable contigo. Y vas a hacer lo siguiente, vas a ponerte de rodillas. El hombre guardaba silencio, me dijo, ok, se arrodilló. Y yo le dije, vas a decir, en el nombre de Jesús, renuncio a la ira. Y no podía. En el nombre de Jesús, renuncio a la ira. Y el hombre comenzó a gritar. Comenzó a gritar. Ya después la esposa me dijo que agarró y se metió con los niños al cuarto. Y le puso llave. Comenzó a gritar, no. Y comenzó a gritar un montón de cosas. Y después de todos esos gritos, el hombre comenzó a llorar. Y comenzó a llorar profundamente. No me decía nada, yo simplemente escuchaba el grito y escuchaba por teléfono el llanto, ¿no? Este hombre después me dijo, entre lágrimas, ¿no? En el nombre de Jesús, yo renuncio a la ira, renuncio a la violencia. Y le comenzó a orar a Jesús. No quiero ser violento, Señor, no quiero ser así, Señor, ayúdame, Jesús. Y comenzó a llorar profundamente. Entonces este hombre después manifiesta que ha tenido impulsos de ira, pero no de la misma manera. Entonces fíjate, otro caso también, que en otro pecado vemos cómo el diablo puede no solamente inducirnos al mal, sino que cuando es una tentación diabólica nos provoca psicológicamente ese mal. Porque conoce el punto débil de la persona, lo aturde, lo perturba, lo asedia. Otro caso, estoy dando un curso de credo, ¿eh? Ni siquiera era un curso de sanación o de liberación, era un curso de credo, nada más. Entonces recuerdo pues que había invitado a una persona, ¿no? Que sé que es consumidora de pasta básica y cocaína. Entonces le invité a la persona al curso, estaba saliendo, me lo encontré y sube, vamos. La persona fue, estuvo escuchando durante toda la charla, estuvo tranquila. En el momento de la oración, entonces yo la veo a la persona que comienza a abrir así los ojos. Entonces yo comienzo a orar en lenguas y en ese momento la persona se comienza a agarrar la cabeza, comienza así a sacudirla y sale corriendo. Entonces, bueno, termino el curso, me despido de la gente, converso con alguien, salgo a buscarla, ya no estaba la persona que había invitado, me voy al barrio, ¿no?, a buscarle y la persona la encuentro. Y me dice, no sé qué me pasó, pero en el momento que tú comenzaste a orar, sentía como un fastidio corporal. Fíjate los signos. Y comenzó a venir a mi mente insultos, blasfemias a Dios. Y en ese momento sentí ganas
de agarrar algo y tirártelo, y comencé a maldecirte, hermano. Y ya cuando caí en eso, salí corriendo, pues no sé qué me pasó. Entonces fíjate, ¿no? La palabra de Dios ilumina las tinieblas que puede haber en nosotros y disipa pues toda sombra de maldad, toda oscuridad, ¿no? Ahí tú también tienes pues una tentación diabólica que se manifiesta más claramente, ¿no? Ahí no se esconde el diablo. Hay personas también que a veces me cuentan, sobre todo una señora me contó, hermano, cada vez que estoy orando en el Santísimo, se me vienen pensamientos de impureza, veo hombres desnudos, hermano, me imagino yo haciendo cosas. Es una mujer de 50 años. Me dice, hermano, y esto me perturba, me siento mal, me confieso, el Padre me dice que no es pecado, pero ya no sé qué hacer, hermano, me siento desanimada, me siento sucia, indigna del Señor. Entonces fíjate cómo se siente el estado, ¿no? No me puedo acercar a Jesús porque tengo esto. Entonces esa también es una tentación diabólica que experimenta mucha gente, por cierto, ¿eh? Mucha gente. Otro día, terminando una jornada de sanación, también esto fue gracioso, ¿no? Se me acerca una señora chiquitita, ¿no? Mayor ella. Se me acerca y me dice, hermano, quiero pedirle perdón. ¿Y por qué me quiere usted pedir perdón, señora? Porque, hermano, durante toda la charla le ha aventado la madre, hermano. Y yo la quedo mirando. No sé, hermano, me venían en la mente insultos, lisuras hacia usted. Y en la última parte lo maldije, hermano. Y no sé por qué me venía eso a la mente, hermano. Y yo no sé por qué le quiero pedir perdón. Entonces en ese momento oré por la pobre mujer. Entonces fíjate, ¿no? Aquí estamos hablando pues de que en estas personas hay una actividad extraordinaria del demonio, ¿no? De ordinario uno no es así. Entonces aquí estamos hablando de lo que se conoce en demonología como una tentación diabólica, ¿no? Ahora, esto es simplemente por mencionar algunos casos, ¿no? Pudiera mencionarte muchos más, pero el tiempo me va a ganar contando solo testimonios, ¿no? Probablemente algunas personas que están viendo esta transmisión, que puedan ser psicólogos, que puedan ser médicos, ¿no? Pudieran pensar que estos pensamientos intrusivos tienen que ver con el síndrome de Tourette. O pudieran pensar de pronto que tiene que ver con algún trastorno obsesivo, compulsivo, ¿no? ¿En dónde hacemos el descarte? ¿En dónde hacemos el discernimiento? La realidad, lo que hay que observar en estos testimonios que te he contado, es el contenido de lo que se sugiere. El contenido de lo que se sugiere. Que permite ver probablemente la presencia de la actividad maléfica del diablo. Entonces hay otros aspectos que también uno debe considerar para hacer ese discernimiento, ¿no? La naturaleza de la persona. En este caso, pues, el estado psicológico y el estado psiquiátrico de la persona, ¿no? También hay que considerar la parte espiritual, que viene a ser la condición moral. Entonces uno hace el discernimiento de lo natural a lo divino, ¿no? De lo natural a lo sobrenatural, de lo natural a lo preternatural, ¿no? Que es el ámbito de la actividad maléfica, ¿no? El ámbito de los ángeles también, lo preternatural. Entonces, por eso, no hay que olvidarse que las acciones del diablo son muy meditadas. Las acciones del diablo, repito y subraya eso, son muy meditadas, son muy pensadas, se ocultan, son asolapadas, más o menos se repiten y son dirigidas hacia un fin específico. La perturbación del ánimo, la perturbación psicológica, la perturbación espiritual de la persona, ¿no? En 2 de Corintios, capítulo 10, en el versículo 10, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, 2 de Corintios 10, 5, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios, reducimos a cautiverio
todo entendimiento sometiéndolo a Cristo. En la traducción de la Biblia latinoamericana, traduce la parte que me interesa de esta forma: haremos todo pensamiento cautivo para someterlo a Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice aquí el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo? Que estos pensamientos tenemos que someterlos a Jesús. La palabra cautivo significa retener algo por la fuerza. En mi oración yo debo hablarle a Jesús de estos pensamientos. Debo hablarle de cómo me hacen sentir. Y es en ese momento que el Señor hace liberación, sin que nos demos cuenta a veces. A veces es hasta notoria esa liberación, ¿no? Entonces nuestros pensamientos debemos someterlos a Jesús. Debemos someterlos a Jesús, ¿no? Siempre que oro por una persona, siempre que oro por sanación interior de alguien, sobre todo cuando esa persona me cuenta su caso y me cuenta que está angustiado, que está perturbado, me cuenta que está inquieto, me cuenta las situaciones difíciles por las que puede estar atravesando, escucho a la persona y en ese momento es de inmediato. El Señor me hace recordar aquel pasaje en donde están los discípulos siendo zarandeados en la barca por una tempestad. Y recuerdo ese pasaje específicamente de Marcos 4:39, en donde el Señor, para calmar esa tempestad, le va a decir a ese mar embravecido, le increpa. Increpar significa reprender, ¿no? Reprende al viento, reprende a la tempestad, diciéndole: calla, enmudece, que es una fórmula de exorcismo, según lo que nos muestra Marcos en el primer capítulo, ¿no? Es decir, el Señor exorciza esa tempestad. Entonces, a veces, cuando estoy orando por una persona, cuando yo veo este estado de angustia, de perturbación interior, lo que le pido a Jesús en ese momento es que calme esa tempestad del interior. Le pido al Señor eso, que calme esa tempestad. Le pido al Señor que calle esos pensamientos, que enmudezca esa voz, ¿no? Por eso hay que pedirle a Jesús que cuando tengamos esos pensamientos, que esos pensamientos se callen. Cuando tengamos esas voces, ¿no?, que nos perturban tanto, que enmudezcan. A la tempestad de nuestros pensamientos, a veces hay que pedirle a Jesús que exorcice nuestra mente, ¿no? Hay que pedirle a Jesús que exorcice estos pensamientos en nosotros, ¿no? Que expulse toda forma de mal. En Filipenses capítulo 4, en el versículo del 5 al 7, Filipenses 4, del 5 al 7, dice la Escritura, ¿no? El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. Precioso este texto, escucha bien, ¿eh? El Señor está cerca. No te inquietes por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañada de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, acá que nos enseña el Espíritu Santo, que cuando nosotros estemos inquietos, entendamos que cerca está el Señor. Y porque el Señor está cerca, hay que presentarle nuestras oraciones, hay que presentarle nuestras súplicas, hay que darle gracias. Y dice la Escritura que Él dice que es el Dios de la paz, va a custodiar nuestro corazón, es decir, nuestros sentimientos los va a calmar, y va a custodiar nuestra mente, va a calmar nuestros pensamientos, porque Él es el Dios de la paz. Alabado sea el nombre de Jesús. Es en ese sentido que va a enseñar el padre Fortea, exorcista. Yo tuve la bendición de conocerlo cuando estuvo por acá, por Perú, el padre Eulogio, un padre del Opus Dei, que en paz descanse, me lo presentó, ¿no? Me lo presentó y tuve la bendición que cuando
me encontré con él, ¿no? El Padre le nació orar por mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces es en ese sentido que el Padre Fortea va a decir que el diablo puede enfermar la mente con sus insidias. El diablo puede enfermar la mente con sus insidias. Una insidia es un engaño oculto, ¿no? Un engaño disimulado. Un signo de ello, va a decir el Padre Fortea, es la conciencia que algunas personas tienen de estar perturbados. Entonces, atención a esto, dice que hay algunas personas que tienen conciencia, que son conscientes de que están perturbados, ¿no? Y que sienten algo que les está agobiando y no como un modo de ser. Es decir, cuando decimos un modo de ser, hay algunos que se sienten perturbados, pero aquí el Padre se refiere que hay algunas personas que tienen conciencia que algo les está perturbando. Entonces, que son dos casos distintos. Me puedo sentir perturbado por un montón de situaciones, probablemente de origen natural. Pero hay otras personas que sienten que algo les perturba, y aquí probablemente el origen, hay que discernir, puede ser preternatural. Entonces, el diablo puede atormentar interiormente a una persona. Puede atormentar interiormente a una persona. Incluso un sacerdote que trabaja en el ministerio de sanación y de liberación me comentó, ¿no? que un día un exorcista le comentó un caso, que este era un exorcista de una zona en países en donde se practica mucho el vudú. Entonces que este exorcista tienen como pues su WhatsApp de exorcistas, ¿no? Entonces dejó de comunicarse. Entonces hablaron, indagaron y dicen que de la noche a la mañana perdió el juicio. Entonces pues fueron a verlo 3 exorcistas, ¿no? Y cuando le encontraron a esta persona, pues hicieron oraciones por esta persona, exorcizaron a esta persona y esta persona retomó su juicio. Recuerda un poco el exorcismo del endemoniado de Gerasa, ¿no? El exorcismo del endemoniado de Gerasa, que dice la Escritura que no está en su juicio, ¿no? Y después de haber sido exorcizado, recupera la cordura. Entonces esto no supone que todas las personas que tengan una alteración psiquiátrica con una oración de exorcismo, pues desaparezca la alteración psiquiátrica. Lo que sí he escuchado que casos que algunas personas que tienen alteraciones psiquiátricas, cuando se ora por ellos, experimentan paz y llevan su enfermedad con tranquilidad, ¿no? Con tranquilidad. Entonces, yo he escuchado de casos que son bien complicados, ¿eh? Bien complicados, que después de que alguien oró por estas personas como que entraron en calma, siguieron con la medicación, siguieron con las situaciones. Más, yo conozco un caso de una mujer con esquizofrenia, que esta mujer pues participa en una comunidad, se ora, tiene una experiencia medicada, está controlada, y de pronto pues estas experiencias de oración, de sanación, también a ella le pueden enriquecer, pues, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, y me dirijo específicamente a los casos en donde, repito, el diablo está provocando el mal, en donde hay una actividad extraordinaria. Estos casos pues hay que discernir, ¿no? Hay que discernirlos, ¿no? Pero cuando la persona está interiormente perturbada hay algunos signos, ¿no? El diablo le hace dudar de todo, ¿no? Caer en el error, tomar las peores decisiones, ¿no? El diablo tiene algunos signos, ¿no? que uno se da cuenta, pues, ¿no? Hay algunos casos, pues, que el Señor te permite entender en el momento que tú entrevistas a la persona, ¿no? En el ritual de exorcismo, ahí se dice que el diablo, ahí enseña la Iglesia, que el diablo, para alejar a los hombres del camino de la salvación, hace uso del error, la mentira y la confusión. ¿No? Ese estado de confusión sobre todo, ¿no? Pues bien, un texto interesante es Primera de Crónicas, capítulo 21, en el versículo 1, porque en este texto se va a decir algo, ¿no? que es interesante, ¿no? Alzóse Satán
contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. Entonces aquí se habla de el pecado de David, ¿no? Se va a hablar de uno de los pecados de David, en donde David, como nos muestra la Escritura, es incitado, ¿no?, por Satán a que haga esto, ¿no? Y esta tentación tiene por objetivo, los que conocen este pasaje, el censo que hace el rey David de sus tropas. Esta tentación tiene por objetivo que David se sienta orgulloso de las tropas que tiene, ¿no? Aparte su corazón de Dios, pues, ¿no? Entonces, fíjate, esto es muy interesante porque acá lo que va a decir es que alzóse Satán contra Israel, contra el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hace? Incita al rey del pueblo. Entonces, por eso es que hay que orar por los que gobiernan, por los que gobiernan las naciones. Porque ellos van a ser incitados a tomar decisiones contrarias a la ley de Dios, que no van a favorecer al pueblo de Dios. Entonces esto es muy importante, ¿no? Interesante este texto. Entonces aquí se nos dice algo que por esto tomo este texto, ¿no? Dice que Satán, ¿no? Satán, tentador, acusador, es lo que significa su nombre, incita a David. ¿Y qué significa incitar? Influir vivamente en una persona para que haga cierta cosa. Eso es incitar. Influir vivamente en una persona para que haga cierta cosa. Por ejemplo, ¿no?, a mi espíritu me viene este pasaje de Herodías, que incita a su hija, según dice la tradición, Salomé, para que pida al rey la cabeza en una bandeja de Juan el Bautista. Entonces aquí vemos pues el influjo diabólico que incita a una persona vivamente a que haga cierta cosa. Esto es meter en la mente de alguien una idea para convencerla de que haga tal o cual cosa. Entonces también el diablo incita con pensamientos que pueden producir tristeza, ansiedad, desesperación, miedo, resentimiento, ira, lujuria, envidia, etc. En Juan capítulo 8, en el versículo 44, Juan capítulo 8, en el versículo 44, un texto que es el germen de la demonología del Nuevo Testamento. Juan 8:44, nuestro Señor Jesús va a decir lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, escucha bien esta parte, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces quiero que te quedes de este pasaje con esto que dice Jesús: cumplir los deseos de vuestro Padre. Cumplir los deseos de vuestro Padre. Acá nuestro Señor Jesús enseña que este grupo de judíos que están de alguna manera oponiéndose al Señor, ¿no?, están generando esta situación de oposición. Aquí Jesucristo va a mostrar que estas personas se hallan bajo el influjo de Satanás. Entonces estas personas que lo tientan a Jesús, estos fariseos, escribas que lo tientan a Jesús, que están siempre entrando en contradicción con él, aquí Jesucristo va a decir que la razón por la que estas personas no van a creer, la razón por la que estas personas no van a escuchar la palabra de gracia y de salvación, es por hallarse bajo la influencia del diablo, ¿no? Y va a especificar acá: por eso es que ustedes quieren cumplir los deseos de vuestro padre el diablo, ¿no? Entonces,
no nos damos cuenta de que algunos deseos que probablemente hay en nuestro corazón no tienen un origen divino, no tienen un origen siquiera humano, natural, carnal, sino que a veces tienen orígenes demoníacos, ¿no? Entonces, acá el Señor nos pide esto, que a veces meditemos, ¿no? Este sentimiento, esta emoción, ¿no? Este deseo, este pensamiento, ¿hacia dónde me lleva? ¿Quién lo impulsa? ¿Quién lo mueve? ¿No? ¿Dios, mi carne o el diablo? En Juan capítulo 13 ya se va a ver la cosa, aquí de lo que está diciendo el Señor, de que queréis cumplir los deseos de vuestro padre el diablo. En Juan capítulo 13 esto se va a ver mucho más claro, ¿no? Juan capítulo 13, sobre todo en el versículo 2 dice, durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Entonces miren lo que dice la palabra del Señor. El diablo había puesto, ¿qué cosa en el corazón de Judas? Ya había puesto en su corazón el propósito de entregar a Jesús. ¿Cómo puso ese propósito ahí? ¿Cómo lo puso? La puerta por donde el diablo entra se llama la voluntad. Cuando yo estoy en estado de gracia, es como si estuviera revestido de un poder. Es como que he cerrado la puerta al enemigo. Mi pecado personal es salir de este estado y me quedo desprotegido, a su merced. El ejemplo entonces en Judas Iscariote, apóstol del Señor, habiendo sido elegido por el Señor, nos muestra esto, que el diablo puede poner en nuestro corazón deseos, pensamientos que no vienen de Dios. No vienen de Dios. Puede poner sus deseos, sus propósitos en nuestro corazón, ¿no? En Mateo capítulo 13, en el versículo 24 al 25, ¿no? Mateo 13, del 24 al 25, no solamente tenemos la parábola del sembrador, en donde se nos dice que el maligno arrebata lo que está sembrado en el corazón, sino que ahí también se nos dice que el enemigo siembra la mala semilla. O sea, dentro de nosotros hay trigo, dentro de nosotros hay cizaña, dentro de nosotros hay buena semilla, pero también hay mala semilla. Y tenemos nosotros que discernir qué está dando fruto. Entonces lo que no da fruto, entonces hay que pensar que esa semilla la sembró el enemigo y hay que extirparla, ¿no? Hay que extirparla. Si quieres saber más sobre discernimiento de espíritus, puedes entrar a mi canal de YouTube, Israel de Cristo, y puedes encontrar ahí todo un taller que se llama Discerniendo las Nociones del Alma. 5 días, 5 temas sobre el discernimiento de espíritu. Pues bien, todo esto que hemos dicho, de que el diablo puede, pues, en este segundo modo, en el ejercicio de su poder maléfico y pervertidor, provocar el mal en la persona, ¿no? Una molestia personal a nivel psicológica puede hacer eso, ¿no? Y pues bien, con todo esto, te quiero contar un caso que me llamó mucho la atención. Yo aprendo mucho de la gente. Cuando la gente se acerca a que se pida oración, bueno, antes de pandemia, ¿no? O ahora cuando la gente escribe, entonces trato de contestarle a todos, pues, ¿no? A veces me tomo un poquito de tiempo, pero trato de contestar a todos, después de haber orado, preguntado al Señor qué puedo decirle a la persona, ¿no? Entonces estaba de misiones en el interior del país y estaba pues ya terminando de orar por un grupo de personas, ya me estaba retirando y se me acercó un joven, ¿no? Su cara estaba muy angustiado, se le percibía perturbado y esta persona me hizo una pregunta que a mí me ayudó muchísimo y que es la que da forma a la reflexión de esta noche, ¿no? Él me preguntó, ¿qué hacer para combatir los pensamientos que me perturban? El de desánimo, lujuria, miedo, tristeza, etc. Entonces yo lo quedé mirando al muchacho, en mi interior yo estaba orando, en mi interior hablaba con Jesús,
que contestarle. Y de pronto el Señor, con una luz potente, me muestra el pasaje que hemos leído en el comienzo de esta reflexión, y me muestra específicamente el versículo 10, en donde dice, en Mateo 4, versículo 10, la Sagrada Escritura lo siguiente: dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Al Señor tu Dios adorarás. Pues bien, quédate con esto. Los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, en el orden que la Iglesia los ha recibido, nos dan testimonio de la lucha, del combate que Jesús sostuvo en el desierto contra el diablo. Tanto Mateo como Lucas van a desarrollar el contenido de las tentaciones en el desierto. Marcos solamente lo va a citar. Aquí el Señor Jesús se solidariza con el drama y la miseria del ser humano que sufre la tentación. Y el Señor asume nuestra situación para vencer ahí en donde muchas veces nosotros vamos a ser vencidos. Él nos da la victoria ahí en donde muchas veces nosotros hemos perdido. Como va a decir la Sagrada Escritura en la carta de los Hebreos capítulo 2, en el versículo 18, aquel que fue puesto a prueba por medio del sufrimiento es capaz de ayudar a los que sufren. El Señor es tentado no de la misma manera que nosotros. Atención a esto. A nosotros ordinariamente la tentación, como dirá la carta de Santiago, proviene de la propia inclinación que tenemos hacia el mal, nuestra concupiscencia, ¿no? Somos arrastrados, ¿no? En el seno del deseo se forma la tentación y esta en el corazón pues toma forma y una vez consumada engendra el pecado, nos va a decir Santiago. Entonces nosotros tenemos la tentación por nuestra propia naturaleza herida por el pecado originante. Nuestra naturaleza está inclinada hacia el mal. Entonces, Jesucristo no es tentado de la misma manera. No es tentado de la misma manera. La tentación en nosotros se conoce como tentación ad intra, que nos viene desde adentro. La tentación de Jesucristo es una tentación ad extra. Él no tiene pecado. Se hizo pecado, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se hizo pecado por nosotros. Como va a decir, por ejemplo, Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret, cuando va a hablar del bautismo de Jesús, a nosotros el bautismo nos quita el pecado. Pues si Jesús no tiene pecado, ¿para qué se bautiza? Él va a ensayar esta reflexión, ¿no? Que mientras el pecado, cuando nosotros somos bautizados, el pecado se nos quita. Jesús, cuando es bautizado, recibe el pecado de todos y de cada uno de nosotros. Por eso es que Juan va a decir, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces las tentaciones de Jesús por no tener pecado son tentaciones ad extra, que vienen de afuera. Nosotros son tentaciones ad intra, que vienen de adentro. Entonces, atención, lo que Jesucristo está teniendo es una tentación diabólica, que viene desde afuera, no desde adentro. Entonces, Jesucristo, repito, en este pasaje se está solidarizando con el género humano, con nosotros, con nuestro drama de ser tentados. Entonces, con esto, en este pasaje de las tentaciones, Jesucristo nos enseña dos cosas. La primera es la necesidad de combatir las acechanzas del diablo. La necesidad de combatir esos pensamientos, esos deseos. Y lo segundo que nos enseña acá Jesucristo es el modo, el cómo combatirlo, cómo combatir y rechazar las seducciones del maligno, ¿no? Entonces nos enseña
la necesidad y nos enseña el modo. Jesús, en Mateo capítulo 6, en el versículo 13, pasajes más adelante, nos dirá que hay que pedirle al Padre en nuestra oración cotidiana ser liberados del malo, del maligno, ¿no? La séptima petición, la séptima petición. Entonces Jesús nos enseña que ante las insidias del diablo tenemos que combatir a través de la oración. A través de la oración. Quien no tiene vida de oración difícilmente va a combatir los impulsos de ira, de lujuria, de envidia, de avaricia, los celos. Difícilmente va a combatir eso. Entonces, si a ti te está dominando estos impulsos, si tú estás siendo arrastrado por tus pasiones, por eso es que Jesucristo dijo, orad, porque el espíritu es animoso, la carne es débil, orad para que no caigáis en tentación, ¿no? Mateo capítulo 26, del 41 al 42, ¿no? Entonces, durante la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos dos cosas, ¿no? A Satanás combatiendo a Jesús y Jesús combatiendo a Satanás. Es decir, cuando hablamos de Satanás combatiendo a Jesús, encontramos, por ejemplo, las amenazas de muerte de la infancia, las tentaciones del desierto, que constantemente tratan de eliminar a Jesús, lanzarlo de algún acantilado, las tentaciones de la cruz, ¿no? La victoria pírrica del diablo, ¿no? Que piensa que habiendo matado a Jesucristo, pues ya lo venció, pero él desciende a los infiernos para abrir los cielos y llevarse a todos los justos, ¿no? Y este es el combate escatológico que va a tener la iglesia, ¿no? Y cuando hablamos de Jesús combatiendo a Satanás, combatiendo al diablo, venciéndolo, hablamos pues en el desierto, acá Jesucristo vence a Satanás, ¿no? Cada curación, cada exorcismo sobre todo, es la victoria y el derrocamiento del reino de las tinieblas, ¿no? Su muerte y su resurrección es la victoria definitiva, ¿no? Los tres lugares principales donde lo vence es en las tentaciones del desierto, en las curaciones y en los exorcismos, y en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, la vida cristiana, con esto, ¿para qué lo enseñamos? Para decir lo siguiente, que la vida cristiana, la vida en el espíritu avanza, ¿no? El cristiano hace progresos en la vida espiritual en medio de luchas y en medio de esfuerzos, como va a decir Mateo 11:12. El reino de los cielos sufre violencia y solo los que se hacen violencia lo arrebatarán. Solo los que luchan, solo los que combaten. Esta es la violencia que encontramos acá. A un Jesús orando, a un Jesús ayunando, a un Jesús estudiando las Escrituras, meditando las Escrituras. A un Jesús que se está preparando para enfrentar al enemigo. Se está preparando para la realización de su ministerio, de su vocación, de su llamado. Por eso, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice que en el momento que llega la tentación, dice, no vamos a sufrir una tentación superior a la medida de nuestras fuerzas. Porque en el momento que llega la tentación, el Señor nos da una gracia para resistir. Y esa gracia para resistir es la oración. Por eso San Alfonso María de Ligorio va a decir que la tentación es un medio de salvación, pues. Es un medio de salvación. Y él va a enseñar de esto, el gran medio de salvación que es la oración, ¿no? Entonces, el Señor nos va a dar esta gracia para poder resistir, para poder combatir a través de la oración. Por eso lo que más va a tratar el enemigo es cortar, anular tu vida de oración. Yo tengo una reflexión que aquí en la página la puedes encontrar también, o en mi página web, que se llama 10 razones por las que el diablo no quiere que ores. Y ahí explico, ¿no? Uno por uno, 10 razones por las cuales el diablo trata de anular tu oración. Probablemente pueda dar una charla ya el próximo año, en enero, sobre esta, ¿no? 10 razones por las que el diablo no quiere que ores. Pues bien, ante la continua tentación, ¿no? Ante la insistencia del ataque del diablo, cuando más somos tentados, la respuesta que Jesús nos ofrece, muchas luces, ¿no? Lo que Jesucristo hace acá nos ofrece muchas luces. Encontramos al Señor que recibe una tentación, otra tentación. Es más, en la segunda, el diablo
lo lleva, ¿no? O sea, como que comienza a tentarlo, pues ya de otra manera, dice, ¿no? De nuevo le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos, ¿no? Y ya anteriormente también, ¿no? El diablo le lleva consigo a la ciudad santa. Es decir, el Señor aquí está sufriendo el ataque del diablo. Está sufriendo el ataque del diablo. Y aquí que nos enseña Jesús, que esto es precioso, ¿ah? Que nos enseña que cuando uno es tentado constantemente, cuando uno siente, ¿no?, a alguien que nos está perturbando, ¿no?, algo que nos está perturbando constantemente, en ese momento, fíjate cómo se va el diablo. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. La respuesta de Jesús nos ofrece luces sobre qué es lo que debemos hacer cuando nos sentimos muy perturbados. Tras estas palabras que Jesucristo va a decir, al Señor tu Dios adorarás y solamente Él darás culto, dice el versículo 11, entonces el diablo le deja. Atención, entonces el diablo le deja. Es decir, tú que estás desanimado, tú que te sientes desalentado, tú que estás cansado por los múltiples ataques del enemigo y te sientes sin fuerzas, casi vencido, tú que estás sufriendo de muchos males, pregúntate cómo está tu culto de adoración a Dios. Esto es lo que hay que en este momento subrayar. En medio de mi tentación y en medio de mi desánimo, cuando digo, Señor, ya no puedo más, pregúntate, ¿cómo está la adoración que le debes al Señor? ¿Cómo está tu culto de adoración? La verdadera razón por la que a veces nos sentimos débiles ante las acechanzas del enemigo, la verdadera razón por la que a veces nos encontramos sin fuerzas ante las insidias del diablo, la verdadera razón por la que a veces nos encontramos inquietos, angustiados, todos perturbados, no es porque estemos siendo tentados por el diablo, no es porque el enemigo se la haya agarrado con nosotros, porque de ordinario vamos a ser tentados. La verdadera razón por la que nos encontramos así es porque hemos abandonado nuestro culto de adoración personal a Dios. Hemos dejado de ofrecerle nuestra ofrenda de alabanza, nuestra adoración al Dios bendito. Entonces, qué importante es que en esta hora, tú que te sientes aquí muy perturbado, te preguntes si estás adorando al Señor o no. Si estás doblando tus rodillas para alabar su bendito nombre. Si estás doblando tus rodillas y postrando tu rostro al suelo para decirle a ti la gloria, la honra y el poder. Porque claro, podemos pedirle al Señor que nos ayude, pero el camino que nos muestra es: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja. El diablo se aleja de aquel que hace adoración. Se aleja, huye, porque el que está adorando se mete a la presencia de Dios, entra en la presencia del Dios uno y trino. El diablo no soporta estar ahí. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate, este ejemplo nos lo contó un profesor cuando estudiaba teología y estaba estudiando un curso, ¿no?, sobre espiritualidad para una nueva evangelización, y nos contó este ejemplo el profesor, ¿no? Imagínense a una persona que está en su casa con las luces prendidas y que de pronto el ladrón se acerca y se asoma por la ventana para mirar qué hay para robar, y de pronto el ladrón escucha que en esa casa hay
un diálogo. Hay una persona hablando con otra y con otra y con otra y con otra. Entonces el diablo va a desistir de robar ahí porque hay una multitud de personas, porque hay diálogo, porque hay luces encendidas. Pues bien, entonces lo mismo pasa en la oración. Cuando nosotros oramos, prendemos la luz. Es decir, la luz potente de la Santísima Trinidad nos inunda. Y como dirá el profeta Malaquías, que Dios es un sol de justicia en cuyos rayos se encuentra la salud. Jesús es la luz del mundo y el que le siga no andará en tinieblas. Entonces, al momento de orar, todo queda iluminado. Todo en ti, alrededor de ti queda iluminado. Y comienzas a hablar con el Padre. Y comienzas a hablar con el Hijo. Y comienzas a hablar con el Espíritu Santo. Y tienes un coloquio con Dios que hace que el diablo se dé cuenta que este hogar, que esa vida está habitada por Dios. Pero aquel que no ora es como si tuviera la luz apagada. Aquel que no ora es como que todo está en silencio adentro. ¿Cuándo entra el ladrón a robar? Cuando ve oscuridad. ¿Cuándo entra el ladrón a robar? Cuando escucha que los que están dentro están dormidos. Yo conozco casos de personas que dormían en el segundo piso en un sueño muy profundo y cuando se despertaron bajaron y todo en el primer piso estaba vaciado, le habían vaciado la casa. Entonces muchos de nosotros probablemente estamos muy dormidos. Espiritualmente tenemos el sueño muy pesado, tenemos nuestra luz apagada y es por eso que el diablo pues está tratando de horadar, perforar, de entrar para robar, matar y destruir, ¿no? Entonces, si el diablo no cierra la boca y te sigue lanzando ideas, lanzando pensamientos, incitándote a hacer algo, si el diablo no cierra la boca es porque tú no la has abierto para alabar a Dios, no la has abierto para glorificar su santo y bendito nombre por los siglos. Alabado sea el nombre de Jesús. Es decir, si en este momento tú te sientes terriblemente perturbado, terriblemente desanimado, tú te sientes atacado, acosado, hermano, ¿qué esperas para doblar tus rodillas? ¿Qué esperas para adorar al Señor tu Dios y solo a Él darle tu culto? La forma como se vence las seducciones del diablo nos muestra a Jesús en este versículo es adorando, adorando, adorando. ¿Dónde está nuestra adoración? ¿Dónde está nuestra adoración para que el diablo sea ahuyentado? Adorarás al Señor tu Dios, solo a Él darás culto. Cuando eso hagas, entonces el diablo le deja. Entonces el diablo le deja. La adoración, la alabanza, es un incienso, un aroma agradable a Dios que desagrada completamente al diablo. Cuando yo era pequeño, mi papá, que en paz descanse, tenía la costumbre de echarse fragancias muy aromáticas, ¿no? Entonces cuando mi papá me llevaba al colegio, yo le daba un beso en la mejilla y me quedaba impregnado su aroma. Entonces estaba en el colegio, primera clase, mediodía, y seguía con ese aroma, ¿no? Entonces es así también pasa en la vida espiritual, ¿no? Nos pegamos tanto a Dios, o Él se pega tanto a nosotros, que se nos impregna su aroma, y eso es desagradable al diablo. El diablo puede oler espiritualmente el alma. El alma, cuando está en estado de desgracia,
es decir, cuando está en estado de pecado, el alma huele a putrefacción, es pútrido su olor, es un olor desagradable. Y el diablo, como animal carroñero, huele esas almas, huele esas almas. Pero cuando un alma está en estado de gracia y cuando esta alma se acerca al Señor, busca su presencia, pues huele ese aroma de Dios, ese aroma de Dios. Y ese aroma de Dios es desagradable al diablo. Piensa por un momento en Tobías, ¿no? En el texto de Tobías, ¿no? Cómo es expulsado el demonio a través del aroma. Por eso yo quisiera que medites en tu vida espiritual cómo huele tu alma, cómo huele, cómo debe oler esa alma tuya. Si hace tiempo no te confiesas, si hace tiempo no haces adoración eucarística, si hace tiempo no estás yendo a la Sagrada Comunión, si no tienes vida de oración, si no lees las Escrituras, si no ayunas, ¿cómo va a oler esa alma? A algo que se está malogrando, a algo que se está pudriendo, a algo que se está descomponiendo. Por eso, hermano, ¿cómo callar?, me preguntó este joven, y es la pregunta de él lo que a mí me enseñó lo que ahora te estoy diciendo a ti, ¿no? Cuando él me decía, hermano, ¿cómo callar? ¿Cómo combatir esos pensamientos, ¿no? Mucha bulla hay en mi interior. Y el Señor me dijo ese pasaje: adorarás al Señor tu Dios, solo a Él darás culto. Entonces el diablo te deja. Entonces el diablo te deja. Pues bien, esto es lo que yo te invito a practicar, ¿no? Esto es lo que yo, desde mi pobre experiencia, te puedo enseñar. Yo recuerdo un día en que fui tremendamente atacado por el enemigo en un tiempo, ¿no? He tenido varios ataques, pero ese último fue bastante agresivo. Recuerdo pues de que mi mente estaba llena de confusión, llena de caos. Una de las primeras cosas que yo quería hacer era renunciar al ministerio, dejar de ser predicador, dejar de predicar, ¿no? Este llamado se me había vuelto una carga muy pesada. Entonces estaba yo adorando a Jesús en el Santísimo, y en medio de la adoración veo pues una luz que comienza a inundarme, ¿no? Comienza a inundarme, una luz que comienza a consolarme, y veo pues en ese momento como un remolino oscuro de demonios que me daban vueltas y que lanzaba uno una mordida en un lado, luego otro en otra mordida en otro lado, luego otro en otra mordida en otro lado, luego otro en otra mordida en otro lado. Como va a decir San Ignacio de Loyola, lo propio del diablo es morder. Y cuando muerde, dice, genera tristeza. Entonces el Señor me mostró, ¿no?, ese caos que había en mi interior, esa confusión. Y por eso qué importante es ir a la luz, pues, ¿no? La luz en donde no hay tinieblas. El que es la luz que disipa nuestra tiniebla, ¿no? Para los que habitamos en la mortal oscuridad, nos ha amanecido una luz grande, Jesucristo. Los que habitamos en paraje de sombra de muerte, una luz nos amaneció. Ese es el Señor. Por eso, hermano, antes de hacer oración, antes de orar por ustedes, yo te invito a que busques en tu día a día tener un espacio para adorar al Señor. Un espacio en donde siquiera puedas arrodillarte y poner tu cabeza ante Él y adorarlo, alabarle, adorarle. Pero ten un momento de tu día en que reconozcas su señorío, en que reconozcas su gloria, en que reconozcas que Él es el Señor tu Dios. Dobla tus rodillas, postra tu rostro en el suelo para la gloria de su nombre. Ahí en donde te encuentras, vamos a hacer oración. Hay un salmo que se cita en este pasaje, el Salmo 91, que es un salmo que se utiliza en
el ritual de exorcismo. Y que es un salmo que nos invita a la confianza en Dios. Un salmo que en este pasaje de las tentaciones es utilizado por Satanás de mala manera para atentar al Señor. Y fíjate cómo el diablo incluso puede servirse de algunas cosas religiosas, incluso hasta de la palabra de Dios, para alejarnos de Dios. Por eso, qué importante es que nos mantengamos en adoración, en la presencia de Dios. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros. Surja Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre nosotros. Huyan nuestros enemigos ante su presencia. Te invito a cerrar tus ojos ahí en donde te encuentras. Te invito a abrirle tu corazón a Dios. Ramanana Mashidana Yaramasuyaraitra. Sayaramashatara Yaraitra Jaramasuyaraitra. Suyarabasamana Mashitra Yaraitra. Oh Dios altísimo y omnipotente, venimos ante ti porque en ti confiamos. Conoces tú nuestras luchas, nuestro desánimo. Sabes, Señor, cómo está hoy nuestros pensamientos. Nos sentimos muy cargados. Hamashananama Haramasitra Yaraitra. Suyarabashitra Yaraitra Haramasatra Yaraitra. Muestra, Señor, tu benevolencia con nosotros. Muestra, Señor, tu misericordia. Y ven con tu acción poderosa a salvarnos y a liberarnos de las insidias del diablo. Jabara Jarabashatra Jarabasuyaraitra. Nusharamasuntrу Yaraitra. Nos ponemos bajo tu amparo, Señor. Buscamos cobijo en tu morada, Señor. Bajo tu sombra y tu protección nos ponemos en esta hora para que tú, que eres nuestro refugio, tú que eres nuestro baluarte, oh Altísimo Omnipotente, Dios nuestro en quien confiamos, manifiestes tu poder liberador en nosotros. Él te libra de la red del cazador, de la peste funesta. Líbranos, Señor, de las trampas de nuestro enemigo, de aquel que ha lanzado en contra de nosotros su mal. Líbranos, Señor, de la peste funesta, de la enfermedad del cuerpo, de la enfermedad de la mente, de la enfermedad del espíritu. Tú que con tus plumas nos proteges, bajo tus alas hallamos refugio, escudo y armadura es tu fidelidad. Tú no nos has abandonado a nuestra suerte. Tú, Señor, miras nuestros sufrimientos y no volteas la mirada. Más bien, Señor, te muestras leal aún en nuestra infidelidad. Nos ponemos bajo tu refugio, Señor. Protégenos en esta hora. Ponnos a salvo, Señor, de toda forma de mal, de las insidias del enemigo. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni al demonio que devasta al mediodía. Te pedimos, Señor Jesús, que vengas en esta hora a liberarnos del miedo, del terror. Vengas en esta hora, Señor, a sacar de nuestra mente todas esas flechas incendiarias del maligno que se han clavado y han prendido un fuego infernal en nosotros, llenándonos de angustia y de perturbación, llenándonos, Señor, de desánimo y de tristeza.
Ven, oh Señor Jesucristo, a levantarnos a nosotros que nos encontramos caídos. Ven, Señor, a deshacer las obras del devastador, las obras del que avanza en las tinieblas, las obras del demonio del mediodía. Ven a sacar de nosotros, Señor, ese desánimo que hay en nuestro pecho, esa tristeza que ha prendido en nuestra mirada. Aunque caigan 1000 a tu derecha y 10.000, aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Oh Señor bendito, tú eres nuestro protector. Y si de alguna forma el mal del maligno nos ha alcanzado, ven a liberarnos. Ven a liberar nuestra casa. Ven a liberar nuestros hogares. Ven a liberar a nuestros hijos. Ven a liberar nuestro matrimonio. Oh Señor Dios Todopoderoso, la palabra dice, basta con que fijes tu mirada, verás la paga de los malvados. Tú que dices, ya ves mi refugio y tomas al león por defensa. En ti ponemos nuestra mirada. No nos veamos desamparados en la hora de nuestra angustia. En ti ponemos, Jesús, nuestra esperanza de salvación, porque tú eres el Salvador del mundo, el Salvador de nuestra casa, el Salvador de nuestras vidas. Jarabara jarabashitra yaraitra. El mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, que Él ordena a sus ángeles que te guarden en todos sus caminos. Señor, te pedimos en esta hora que envíes a tus ángeles a nuestra casa, envía a tus ángeles a nuestra vida. Te voy a pedir que te imagines que en este momento están ingresando ángeles en tu casa, están ingresando ángeles en la pieza en la que te encuentras y con espada desenvainada expulsan al malo, expulsan toda potencia maligna, expulsan toda fuerza del enemigo. Si el mal nos ha alcanzado, libéranos, Señor. De la angustia y la desesperación, libéranos, Señor. Del miedo y de la tristeza, libéranos, Señor. De la enfermedad del cuerpo, de la mente y del espíritu, libéranos, Señor. De los celos, de la envidia y de la rabia, libéranos, Señor. De la ira, de la lujuria, del orgullo, de la soberbia, libéranos, Señor. De la mentira, del engaño y de la confusión, libéranos, Señor. Oh Señor bendito, por la intercesión de los santos ángeles y arcángeles, libéranos en esta hora de todo influjo del enemigo. Jarabara jaraba sharamanana jaramanana sariaraitra. Jabarabasuiri mashitra yaraitra. Ubarajapa sana manashitrai. Ushipatra yarabasu yaraitra. Ushipatra yaraitra. Del dolor psicológico, de la desesperación, libéranos, Señor. Hamanana simbara yaraitra. Hurramanana jaramashitra jarabasutru yaraitra. Nimanana jaramasu yaraitra. Nishinima santra yaraitra. Porque hemos puesto la confianza en Dios, Él nos salvará. Él nos protege, pues nos conoce, sabe nuestra necesidad, porque dice tu palabra, me llamarás y te responderé. Estaré a tu lado en la desgracia, te salvaré y te honraré. Te saciaré de larga vida, haré que veas mi salvación. Ushanamahara basitra yaraitra. Nisa manana suntru yaraitra. Ishatra jarabasutru yaraitra. Ni manana mahara basu yaraitra. Sibarabashitra yaramasuntru yaraitra. Amado Señor, amado Jesús, tu palabra dice que tú eres el Dios de la paz y que aplastarás pronto a Satanás bajo nuestros pies. Te pedimos que en esta hora venzas al enemigo, venzas al maligno, aquel
que nos está soplando con viento en contra, aquel que viene, Señor, a causar nuestra desgracia, que tomemos malas decisiones, que vivamos en un estado de perturbación y desesperación, pensando que no hay salvación para nosotros. No nos ocultes tu rostro, Señor. Muéstrate benigno a nosotros, pecadores. De todo pensamiento, desesperación, libéranos, Señor. Ese pensamiento que está perturbando la mente de mis hermanos, libéralo, Señor. Jesús, Hamishi Pani Hasai. Jesús, Hanamana Hasutru Yeribarayarai. Jesús, Habarasi Barishiraraitra. Nishipasum Barabasaya Rabasaya. Desesperación, muerte, fuera en el nombre de Jesús. Hubaishi Maranasu Marinanai. Haramasushi Parayaraitra. Nishanamasumbay. Maishemanayala Marananaitra. Nisanamasuntru Yaraitra. Shitra Yaraitra, Haramasuntru Yaraitra. Tú eres el Dios eterno, en quien no hay confusión, ni caos, ni desorden, ni mentira, ni engaño. Tú eres nuestro Salvador, nuestra única esperanza. Gracias, Señor, por esta noche, por esta reflexión, por estos momentos de oración. Gracias, Señor, por lo que nos regalas, por lo que nos permites experimentar, por lo que nos das como don de tu presencia. Gracias, Señor. Te quiero pedir por mis hermanos, por todos aquellos que están viendo esta transmisión, pedirte, oh amado Señor, que les concedas tu gracia, tu paz, tu salvación. Que aquellos que están angustiados, Señor, que aquellos que están con el corazón inquieto, encuentren en ti, Señor, confort y consuelo. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro en el día de su angustia, voltee hacia ustedes su mirada, que Él es el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, y que Jesucristo nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, espero que lo que hayamos podido transmitir en esta hora te sea de inmensa ayuda, pues ese es nuestro objetivo. Decía que este tema prepara nuestra mente, corazón, al taller que vamos a tener este 22 de noviembre, este lunes 22 hasta el viernes 26 de noviembre, 5 días seguidos en donde vamos a estar desarrollando un taller que tiene por nombre Cerrando la herida desde donde brotan mis miedos. Un taller completamente gratuito en donde voy a abordar 5 temas durante 5 días. Hablaré sobre el problema del miedo. ¿De qué tienes miedo? Vamos a desarrollar pues todo el contexto de lo que tiene que ver los miedos. Sobre el problema del miedo, por ejemplo, es todo lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Voy a hablar del quedarse en la zona de confort, ¿no? ¿De qué tienes miedo? Vamos a hablar de 16 tipos de miedo que solemos tener, el circuito del miedo, las características del miedo, las fases del miedo, los niveles o modos de respuesta del miedo, ¿no? Para que tengas una idea clara de todo lo que implica el miedo. Y en el tercer día vamos a plantear algunas soluciones. Mis heridas emocionales, ¿no? De donde brotan mis miedos, ¿no? Esto va a ser el tercer día. Hay 5 heridas emocionales de donde pueden brotar nuestros miedos y donde brotan también las compulsiones. En el cuarto día vamos a hablar de la liberación y de la redención del miedo, de cómo el poder de Jesucristo resucitado, el poder del Espíritu Santo, nos redime y nos libera de nuestros miedos. Ahí vamos a hacer una oración de liberación también al respecto. Y por último vamos a hablar sobre la
algunas técnicas de superación y afrontamiento del miedo. Entonces van a ser 5 días en donde vamos a estar orando por sanación interior. Participa, el Señor te da esta oportunidad a ti y a mí para que podamos abrir nuestro corazón y nos dejemos tocar por su amor. Este taller te prepara para el retiro del 17, 18 y 19 de diciembre. No te pierdas ese retiro. Se llama Sálvame. Para aquellos que tenemos necesidad de ser arrancados de una situación de riesgo, de desgracia, de peligro, de desesperación en la que hoy nos encontramos. Sálvame. Este retiro 17, 18 y 19 de diciembre. Para los que quieran participar en este retiro, entran al Facebook de nuestro movimiento y ahí está el link para que se puedan inscribir. Va a ser por Zoom, ¿no? Entonces inscríbete, tenemos cupos limitados para ese retiro, ¿no? Pues bien, y por último, para aquellas personas que quieran colaborar con mi pobre ministerio, pueden hacerlo de dos formas, ¿no? A través de mi página de este Facebook, en la parte de datos personales, ahí hay una cuenta para aquellos que quieran donar, o pueden hacerlo a través de las estrellitas, ¿no? Facebook nos va dando una cantidad por esas estrellitas, ¿no? Que pueden ustedes donar. Muchísimas gracias a todos los hermanos que lo hacen. O puedes entrar a mi página web. Ahí también hay una pestaña que dice donaciones, ¿no? Para aquellos que quieran colaborar con este pobre ministerio. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Muchísimas gracias, ¿no? Para todos aquellos que compran estrellitas, también muchísimas gracias. Que el Señor se los pague. Hermanos míos, esta ha sido la última charla de sanación de este año, el último tema de sanación que he dado. Ya el próximo mes en diciembre es el taller, el retiro, perdón. Así que anímate a participar. La próxima semana también en el taller, cerrando la herida de donde brotan mis miedos. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, que tengan una excelente noche y recuerden que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Muy buenas noches, paz y bien, hasta luego, nos vemos. Chao, chao.